Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de ¿Quiénes somos la oposición? Y bueno, pues el día de hoy ya nos gustó darle lata al diputado Jorge Triana. ¿Y saben por qué nos gustó? Pues porque es un hombre inteligente, valiente, porque habla fuerte y claro y porque estamos en momentos realmente muy complicados en nuestro país. Vuelvo a presentar a Jorge Triana, aunque no necesita ninguna presentación. Jorge es abogado, tiene un currículum académico de veras así de envidia máxima. Tiene una maestría en políticas públicas del ITAM, ha tomado cursos y diplomados en campañas y elecciones en la George Washington University y además también estudió gestión y gobernanza en la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí sí que lo conocen y que sí estudió de veras, no A como diferencia otras. de otras personas que dicen que ahí estudiaron y luego dijeron la Complutense y dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Exacto, Y en su Jaime casa la Guerrero. conoce. No, yo cuando vi la carta de Yasmín de que la Complutense, no, nosotros ni enterados estábamos, pues sí me dio mucho coraje y luego me dio penita ajena. Pero bueno, no se trata de eso el programa, se trata de cosas igual de horribles que vamos a comentar ya. Escuchar el punto de vista de el diputado Triana. Jaime Guerrero, te saludo y comienza, por favor, y bienvenido, Jorge. Claro que Muchas sí. gracias. Y Eh, yo feliz de que me den lata, ¿eh? También ya me gustó que me den lata, así que Muy a ¿Sí? la bien, orden. ¿Ya te perfecto, amarchantaste aquí con nosotros? Ya ni modo, ya soy corresponsal de guerra de ustedes, ya. perfecto. Ok. Oye, pues sí hay guerra allá afuera. La verdad es que tú lo dirías de broma, pero pues sí hay guerra. Este, pues han pasado muchas cosas desde la última vez que platicamos. No enumero todas, pero sí algunas de las más importantes. Ya se aprobó el Plan B. Ya hay, hace rato leía que había otros 30 recursos que entraron hoy en la tarde en la Suprema Corte, más los que ya había. Yo ya perdí la cuenta, pero pues ya deben ser más de 60 en este momento. Están esperando muchos más. Se dice que va a ser pues la serie de impugnaciones más numerosa de la que se tenga memoria. Entonces ya se aprobó el plan B, pero también la marcha del 26 de febrero, bueno, no marcha, la concentración del 26 de febrero, no solamente en la Ciudad de México, en Guadalajara fue impresionante, en Nuevo León, en Monterrey fue impresionante, en la Macroplaza, en Tijuana, en donde tú me digas, y en varias ciudades del extranjero. Se dice que el presidente está muy enojado y se nota perfectamente en las mañaneras y él va a hacer pues su contraconcentración, digamos, el 18 de marzo, argumentando, pues le va a costar millones, pero argumentando que es una pues concentración contra los conservadores, como si nosotros estuviéramos contra la educación pública, como si estuviéramos, es decir, nos pone en ese papel. Jorge, ¿cómo ves la aprobación del Plan B? ¿Cómo ves a la Suprema Corte? Empiezo por ese tema. Gracias, estimado Jaime. Mira, creo que estamos en un punto bien delicado pues de toda esta telenovela que empezamos a vivir en el año 2018. Estamos en el clímax. Si esto fuera una película, estaríamos en el clímax. Quien se pierda esta parte no entendió nada de lo anterior y no va a entender nada de lo que sigue. Entonces, vale la pena poner en contexto lo que estamos viviendo. Hay una reforma legal que se aprobó por parte de los partidos que hacen mayoría y que gravitan alrededor de Andrés Manuel López Obrador, que lo que hace no es desaparecer al INE, que es lo que se pretendía con el plan A, ¿no? Que era la reforma a 19 artículos constitucionales, sino lo que hace es dejar completamente disfuncional al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Le pone, no sé si han visto ustedes cómo, me gusta mucho este ejemplo, cómo demuelen los edificios modernos, ¿no? Ya no es una explosión completa o que le peguen con algo, sino que ponen pequeñas minas en las estructuras, ¿no? En los andamiajes para que caiga Y parejito, flote.
para que implote. Es justamente lo que está haciendo el gobierno con el Instituto Nacional Electoral y por ende con nuestras instituciones electorales y por ende con nuestra democracia y por ende el futuro de nuestro país. Porque viene una persona que no tiene nada, una persona que no tiene empleo, una persona que no tiene salud, que no tiene seguridad, le queda una cosa, su ciudadanía. Y la ciudadanía se ejerce a través del voto. Y créanme que no exagero si les digo que si pasa en sus términos este despropósito de reforma legal que se está proponiendo, pues no vamos a volver a votar como hemos votado hasta el momento, ¿no? Vamos a tener una democracia de ficción completamente cargada, completamente sesgada, un regreso de décadas donde el gobierno es quien es juez y parte, tal cual como sucedió en el 88 con las elecciones presidenciales, donde participó ahí el señor Bartlett, que hoy está en el gobierno. La pelota ciertamente está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está a prueba el equilibrio de poderes en este país. Por eso digo que es un momento tan importante, no solamente por el Plan B, sino porque es una prueba al equilibrio de poderes. Creo que la presencia de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte pues nos da un poco de tranquilidad. Por lo menos yo me siento mucho más tranquilo que si estuviera ahí este señor, hasta se me fue el nombre. Saldívar o la señora Yasmín. Saldívar, ¿no? Recordemos que primero el presidente quiso alargar el periodo del ministro Saldívar como presidente de la Corte a través de una ley que era completamente inconstitucional, y los mismos ministros fueron los que lo dijeron, y ante el silencio cómplice de Saldívar, que seguramente él mismo hizo se redactó en su computadora esa reforma, ¿no? No le salió. Y su segunda opción pues era imponer a la ministra obradorista, pero pues no contaba con que esta señora había plagiado su tesis, lo cual le quita un requisito de elegibilidad para poder estar ahí, y pues tampoco va a poder cargar lo que hagan los ministros a este respecto. Las señales han sido positivas hasta el momento. Veo muy preocupado al presidente, coincido, lo veo muy enojado, arremete todos los días, diría yo que de manera hasta misógina en contra de Norma Piña, de una manera muy cobarde, creo. Hoy le recetó un raspón fuerte, fíjense, a los ministros, a todos, que porque ganan mucho dinero y no desquitan el sueldo. Esto no lo hacía desde su primera semana de gobierno, desde el mes de diciembre del 2018. Agarró de clientes a los ministros un rato, luego los soltó porque pues, tenía ya Saldívar, pero incluso organizó Morena una manifestación, ustedes recordarán, afuera de la Corte, donde iban insultando a los ministros que iban llegando, que porque ganaban mucho. Y contrasta mucho con una declaración que hizo la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que decía, pues yo soy exministra y yo creo que no se le debe bajar el sueldo a los ministros. Y sí creo que deben de ganar más que el presidente, porque llevan a cabo un trabajo de una naturaleza que hasta pone en peligro su integridad, y en lo cual yo coincido completamente, ¿no? Entonces, bueno, el nivel de desesperación es alto, vamos a ver qué es lo que sucede. Nada más, hablando de lo que comentabas, Jaime, de las impugnaciones, a ver, ¿cómo se construyen estas impugnaciones? ¿Cómo se componen? El Instituto Nacional Electoral ya anunció su controversia constitucional. Bueno, ya presentó una sobre la primera parte del Plan B y ya anunció sobre la segunda. Controversias constitucionales puede presentar cualquier gobierno municipal y estatal. Acciones de inconstitucionalidad, que es otra figura jurídico-constitucional, de control constitucional, la podemos presentar y yo ya la firmé, la vamos a presentar los diputados de oposición, la van a presentar los senadores de oposición, también la podría presentar la Comisión de los Derechos Humanos, pero no tenemos mucha expectativa ahí. Y además, existe la figura de juicio de protección de derechos político-electorales, que esa lo puede presentar cualquier ciudadano de a pie ante el Tribunal Electoral. O sea, es decir, tenemos muchos recursos, mucho de dónde sacarlo. Por supuesto que va a ser la reforma legal más atacada de la historia, porque también es la más peligrosa y la más abusiva y la más cínica de la historia. Y veo muy complicado por cómo se está configurando el pleno de la Corte y por cómo se han ordenado las cosas, que pueda salir en sus términos. Aquí hay, con esto
concluyo, ya me callo, pero a ver, aquí hay tres opciones. Una, la Corte puede suspender los efectos de el plan B en tanto no se analice el fondo y dejar el análisis del fondo para después de las elecciones del 2024. Esto ya lo hizo con las dos primeras leyes que ya fueron impugnadas, que son la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Ya un ministro declaró la suspensión, entonces no se va a poder entrar en vigor hasta que no se llegue al fondo. Primera opción. Segunda opción, nosotros vamos a solicitar que se anule la totalidad de las reformas legales, que son 6 leyes las que están cambiando, porque hubo vicios en el proceso legislativo. ¿A qué me refiero? Para empezar, no fue una reforma del presidente, no fue presidencial. Estábamos sesionando otra cosa en la Cámara de Diputados, llegó una diputada, levantó la mano, oiga, quiero incorporar este punto al orden del día, que es el plan B, y no tuvimos ni 30 minutos para leerlo, 175 páginas. Ni siquiera ellos lo leyeron, por eso no sabían lo que estaban votando, ¿no? Entonces, bueno, es un vicio muy grave el proceso legislativo, no se turnó a comisiones, no se analizó, no hubo foros de parlamento abierto, queda la duda sobre si el presidente de la República puede presentar ese tipo de iniciativas, sobre si se les puede dar retroactividad, se están vulnerando los derechos de los trabajadores del INE, en fin, hay muchísimos vicios de origen. Entonces, nosotros queremos que se anule y que ni siquiera se analice el fondo, que se anule de forma. Y la tercera opción es que entren al fondo y que empiecen punto por punto a analizarlo. Habrá algunos que pasen, habrá algunos que anule la propia Corte, eso sería un desastre, porque entonces vendrían impugnaciones a lo largo del proceso electoral del 2024, porque ya no habría certeza. ¿Cómo voy yo a reconocer el triunfo del que me ganó cuando las reglas que se utilizaron para ganarme pues son inconstitucionales a decir de un órgano jurisdiccional? Entonces es un dilema el que tiene la Corte, e insisto, está a prueba su autonomía, su imparcialidad, su objetividad y sobre todo está a prueba el verdadero equilibrio de poderes y el futuro democrático de este país, y está en las manos de los ministros. Ay, bueno, diputado Triana, fíjate que el número mágico 8, sabemos que hay 11 ministros en la Suprema Corte, que se necesitan 8 votos para que vaya para atrás el plan B, pero hay dos personas que a mí me preocupan como a todos mucho. Una es la señora, pues que no es, pues quién sabe qué es, pero que trabaja ahí de ministra, la señora Yasmín Esquivel, y el otro voto que creo que tiene asegurado el presidente es el de Loreta Ortiz, que tiene lazos entrañables, porque esa es la palabra, con el presidente, con López Obrador. Dependemos del voto de dos personas. Un voto que me preocupa mucho es el de Saldívar. Yo creo que por eso ya queremos hasta olvidar su nombre, porque pues a mí me da mucho miedo cuál va a ser el voto de Saldívar. Y me parece que hay otro ministro, por lo menos, pues que también podría hacer que el número mágico para Morena, que es 4, porque en ese momento no se consiguen los 8 votos indispensables, eh, pues se dé. ¿Cómo la ves, Jorge? A ver, yo daría por sentado, Tere, los votos a favor del plan B, por así llamarlo, tanto de la ministra contratista, que es Yasmín Esquivel, como de Loreta Ortiz, que tú bien apuntas, pues ella tiene una relación, bueno, su esposo es el fiscal es especial para delitos electorales de la Fiscalía, y nada más fue secretario de gobierno con López Obrador en la Ciudad de México, ¿no? Y también daría por descontado que van a votar en bloque, junto con ellas dos, Saldívar. Yo creo que 3 están totalmente descontados. No contaríamos con ellos. Hay 2 que me preocupan, además de ellos.
Y me preocupan porque fueron propuestos por López Obrador. Han tenido una actuación, hay que reconocérselos, objetiva, apegada a derecho, muy seria. Podemos o no coincidir en todos sus criterios, pero no podemos decir que están tripulados ideológicamente. Tan es así que han sido atacados en las mañaneras por el propio presidente. Me refiero a Margarita Ríos Fajart, que antes de ser ministra era nada más y nada menos que la directora del SAT en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y a Carrancá, el ministro Carrancá, González Alcántara Carrancá, que también fue propuesto, él es un académico, lo conozco también, fue mi profesor, él es un académico, fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador, pero también ha votado de manera independiente. Me preocupa la presión que se puede ejercer sobre ellos dos, a pesar de que sus antecedentes nos dicen que son gente seria. Preocupa que se vaya a romper pues esta mayoría que aparentemente podríamos tener de 8-3, ¿no? Ahora, hay que decirlo también, para que puedan ser anulados artículos de este maltrecho Plan B, o leyes o reformas enteras, sí se necesitan los 8 votos. Para la suspensión de la que yo les hablaba, o para votar la nulidad de forma por vicios en el proceso legislativo, se necesita mayoría simple. Entonces, por eso creo que lo más viable y donde nos estamos enfocando, cada partido tiene su estrategia. MC ya presentó su recurso, nosotros estamos por presentar el nuestro, los tiempos se están calculando también en función de una estrategia, y algunos van a solicitar la nulidad de forma, otros la mayor parte de los artículos, en fin, creo que es algo desde el punto de vista legal muy complejo, pero no en todos los casos se requiere mayoría absoluta. Pero entonces yo, con conclusión, yo daría estos 3 votos ya capturados completamente por el presidente, que son Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Saldívar, y me preocuparía especialmente, le daría seguimiento a Margarita Ríos Fajart y a Carrancá, así es. Muy bien, a ver, ¿qué tanto, bueno, la concentración estuvo impresionante, ¿qué tanto pesa en el ánimo de la Suprema Corte, pues el hecho de que una buena parte de la ciudadanía no les exija, sino les pida que se apeguen a la ley, a la Constitución? Es todo lo que les pedimos, no les pedimos que voten a nuestro favor ni nada, todo lo que les dijimos es, ahí está la Constitución, aquí está el plan B, voten de acuerdo a la Constitución. ¿Qué tanto crees que puede tener efecto ese en el ánimo de los ministros? Mira, yo escuchaba precisamente hoy por la mañana un comentario de un analista que decía que no influía en nada porque los ministros viven en otro planeta y se sienten intocables y creen que nadie puede reconvenirlos, y yo no lo creo. No. A ver, lo que vimos el domingo pasado, bueno, antepasado, fue algo monstruosamente grande, nunca antes visto, ¿no? Bueno, quienes estuvimos en la Marcha Blanca del 2004 quizá hayamos visto algo similar, pero fue algo brutal, ¿no? Lo que se vivió. La resonancia mediática que ha tenido a nivel internacional no es cosa menor, ¿no? La presencia que ha tenido constante en redes sociales, haciéndose trending topic y tendencia en todas las redes, todos los días, prácticamente, pues también es un asunto enorme. Y el hecho de que el presidente pues esté tan irritado todos los días, pues me parece que no es asunto menor ni de chiste. Yo creo que sí es una voz que se escuchó fuerte. Yo creo que si no hubiera habido una movilización ciudadana orgánica, auténtica, como la que vimos ese día domingo, difícilmente podríamos llegar a repercutir en la conciencia de los ministros, pero se la van a pensar 2 veces. Miren, a ver, los ministros son parte del Estado mexicano. El Estado mexicano es el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, ¿no? El Estado se queda, el gobierno va y viene, ¿no? El presidente, pues antes era Peña Nieto, hoy es López Obrador, después será alguien más. El gobierno va y viene, ¿no? Pero el Estado se queda. Los ministros se van a quedar con el siguiente presidente y tienen que hacer un cálculo sobre su imagen personal, sobre su trayectoria profesional, y sobre todo tienen que ver a futuro. Entonces a mí me parece que en ese aspecto va a influir y mucho la movilización ciudadana. No tengo la menor duda de que la marcha del día 13 de noviembre frenó el plan A.
la reforma constitucional de López Obrador. ¿Por qué lo creo? Porque el PRI, que no era muy claro en su posición, que estaba entre azul y buenas noches, ¿no? Terminó hasta sumándose a la marcha. Vimos hasta Lito Moreno marchar ese día. Y con los votos del PRI se cerró el círculo de la oposición y pudimos votar en contra y rechazar esa reforma. Entonces, creo que los ciudadanos a través de la marcha del 13 de noviembre frenaron el plan A, y creo que la movilización del domingo pasado va a generar un precedente importantísimo y va a frenar el maltrecho plan B del presidente. Creo que es parte fundamental esa movilización ciudadana. Oye, Jorge, yo quisiera tocar un tema del que se ha hablado, perdón, poco en cuanto a las consecuencias del plan B, y es el voto de los mexicanos que viven en el extranjero. Ayer escuché en una entrevista a Ciro Murayama, que le dedicó buena parte de su espacio a explicar que si se aprueba el plan B, los mexicanos en el extranjero, pensemos en Estados Unidos, que tienen credencial para votar, sin ningún control, porque no habría ahí ni padrón, ni ya votaste 2 veces, ni la firma está falsificada o están votando los muertos. No habría nada que pudiera, digamos, ordenar el voto de los mexicanos en el extranjero. Y eso sí me parece, todo es grave. El despido de los trabajadores profesionales de carrera, la falta de recursos para poder instalar con ciudadanos capacitados las casillas, en fin, hay muchas cosas. Pero esto del voto de los mexicanos en el extranjero, me parece que puede ser un recurso que utilice Morena y López Obrador, pues que va a ser muy difícil de contener porque ya no tienen ningún valladar, digamos, para hacerlo. ¿Cómo lo ves, Jorge? Mira, lo que pasa es que si pasa en sus términos, Uh-huh. pues los mexicanos que viven en el extranjero pueden definir la elección. Así es. Y no está mal que definan la elección siempre y cuando se garantice que hay un voto libre, secreto y apegado a los candados de seguridad. Pero estamos hablando de 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice la ley actualmente? Solo podrán votar los que tengan credencial de elector y que previamente avisen que van a votar, es decir, tienen que ir al consulado, a la embajada, decir yo ese día quiero votar, tengo credencial de elector, entonces mandan el número de boletas que solicitaron los mexicanos en el extranjero y pueden votar. ¿Es burocrático el proceso? Sí. ¿Hay que agilizarlo? Pues sí. Pero aquí se están yendo al extremo completo, no están pidiendo, es decir, los mexicanos en el extranjero no van a requerir credencial para votar, para poder pues emitir su sufragio, no van a necesitar su credencial del INE, sino que con cualquier credencial, identificación, los van a dejar votar, ¿no? La del gimnasio, la credencial del club, la de no, la de lo que sea, La de ¿no? su abuelito, por ejemplo. La del abuelito, la de otra persona van a poder llegar a votar, y además va a ser el personal consular quien se va a encargar de recibir los votos, haciendo las veces de autoridades electorales. Lo que aquí en México sucede con los ciudadanos insaculados, que son los que se encargan de administrar las mesas de votación, los funcionarios de casilla que se les llama, allá van a ser funcionarios de gobierno adscritos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué certeza podemos tener de que va a haber una elección limpia en estas condiciones, ¿no? O sea, es algo realmente grave. Y son 38 millones de mexicanos. Siempre votan muy pocos mexicanos en el exterior. ¿Quiénes son los que votan? Los turistas que van a estar fuera y que se les ocurre decir, oigan, yo voy a estar en Nueva York en esta fecha, entonces quiero avisar, entonces van y votan en el consulado. O los estudiantes que están haciendo su carrera, llevando a cabo estudios en el extranjero, que tienen INE y que saben que no van a estar. O sea, ese es el tipo de personas que votan. Los demás, si no tienen INE, no pueden tener el derecho al voto como cualquier mexicano. Entonces, que 38 millones de mexicanos puedan tener
una canonjía por encima de 95 millones que estamos empadronados en México, me parece algo muy grave. Vaya, si quieren definir el voto está muy bien, son mexicanos al fin de cuentas y se respeta y además son parte fundamental de la economía del país, con las remesas como lo estamos, que no es cortesía del presidente, ¿no? Es por ellos, ¿no? Les debemos mucho, pero no pueden vulnerar la secrecía del voto y los candados de seguridad y los principios generales de derecho electoral de esa manera, ¿no? Sí es grave, pero creo que es de lo primero que caería, Tere, porque sí se están violentando principios que están consagrados en la Constitución, en el artículo 41 constitucional. Ahí viene cuáles son los principios que deben tener las elecciones en nuestro país. Tiene que haber piso parejo, tiene que haber equidad, tiene que haber proporcionalidad, es una serie de cosas que se están vulnerando claramente, ¿no? Entonces, algo descaradamente inconstitucional y el objetivo, no tengamos duda, es tripular las elecciones. A ver si es chicle y pega lo mandaron, ¿no? Yo espero que no pegue. Sí, hay otra pues, fuente de preocupación. El trabajo del comité técnico que está seleccionando los candidatos. ¿Cómo ves esto, Jorge? A ver, es un tema bien complicado. A ver, recordemos que el comité técnico se integra por siete personas, dos las propone el Instituto Nacional Electoral, que propuso dos personas serias de la academia, imparciales, neutrales, ¿no? No tenemos problema. Dos personas que propuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que, bueno, sin tener una trayectoria de ningún tipo, son porristas del gobierno, solo hay que ver sus redes sociales, ¿no? Por lo menos nos quitaron a una que era la que era especialista en yoga de la felicidad. Si se acuerdan que habían propuesto una maestra de yoga de la felicidad, bueno, la impugnó un ciudadano, la quitaron y la cambiaron por otro, pero bueno, por lo menos no es de yoga de la felicidad. Y los tres nombres que puso la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues también son personas cercanas al régimen, entre ellos este articulista de apellido Galván, que escribe en La Jornada desde hace muchos años, que también solo hay que ver sus redes sociales para ver pues de qué lado está, pues nada más y nada menos que el ex representante de Morena ante el Consejo Electoral del Estado de Tamaulipas. Entonces, la aritmética no falla, 5-2 quedarían las votaciones, ¿no? No hay para dónde hacerse. ¿En qué etapa del proceso estamos en este momento? Se registraron más de 1,000 personas, 1,092 personas, una cosa así, en principio. Se hizo un primer filtro, los que no tenían los requisitos de elegibilidad, ¿no? Los que no tenían los documentos, la edad, los estudios, etcétera, para llevarlo, pues quedaron fuera. Quedaron, me parece que son 526 los que tenemos ahí, 190 y tantos de ellos son mujeres, y el próximo presidente del INE va a ser mujer por mandato del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, estas personas van a tener que ir a un segundo filtro porque van a tener que presentar un examen de conocimientos, ¿no? Entonces, yo espero que los cavernícolas que quieren meter al INE, ahí se queden fuera. Quiero pensar que no van a poder pasar el examen y bueno, pues hay mucho cinismo ahí en la lista que se está presentando, ¿no? Está el hermano de Irma Heréndira Sandoval, ¿no? Como aspirante. Está una persona, una señora ahí cercanísima, René Bejarano, también por ahí. Vaya, muchísima gente pro gobierno, ¿no? Que están ahí. Y bueno, pues la ventaja aquí es que ya están las cartas abiertas. A nosotros nos tienen que presentar 4 ternas, una para presidente, integrada solo por mujeres, y otras 3 quintetas, perdón, y otras 3 quintetas, pues que van a integrar el resto de los espacios que vamos a meter al INE. Y se tiene que aprobar por mayoría calificada, necesitan el voto de la oposición. Pero estos gandallas ya anunciaron que no les importa y que le van a apostar a mandar nombres de ellos para que se los votemos en contra, y lo que prevé la ley en ese caso es una insaculación, es un proceso es una tómbola, un sorteo, ellos están muy acostumbrados a eso porque a los diputados de Morena los eligen con ese método, ¿no? Tan escrupuloso y tan rigorista, ¿no? Entonces, le van a apostar a eso, pero no tienen suficientes nombres. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay gente muy valiosa ahí también.
Yo apuesto, nosotros apostamos, a que los nombres imparciales y que tienen credenciales académicas puedan pasar este examen sin problema, tengan que ser integrados a las quintetas necesariamente por falta de perfiles y podamos tener una integración más o menos objetiva, ¿no? Con que no tengamos a alguien que grite en el pleno del Consejo General, es un honor estar con Obrador, estamos del otro lado, créeme. Son 11 integrantes y Morena, en el peor de los escenarios, tendría capturados a 4, entre ellos a la presidenta. Sería el peor de los escenarios. Ahora, fíjate, Jorge, yo siento que Maite Azuela y López Ayón, que son dos académicos serios, ¿sí? Bueno, uno exdirector del CIDE, en fin, eh, me parece que están muy solos entre Totalmente. 7, entre 5 más, pues digamos que juzgadores integrantes del comité técnico. Y a Jaime Guerrero se le ocurrió el otro día y lo dijo en un programa y lo saco ahora a colación, que ya deberían, como una estrategia de comunicación, yo ahorita que lo explique desde luego mejor Jaime que yo, porque pues, a él se le ocurrió, deberían de estar dando información todos los días de cómo va esta comisión técnica, porque finalmente los ciudadanos no sabemos que quede documentado todas las trapacerías que van a tratar de hacer y que, digo, no quiero ser pesimista, pero que creo que van a lograr hacer. No sé cómo veas esto, Jaime, si quieres agregar algo y luego escuchamos a Jorge. Sí, yo decía, el presidente dice que hay que transparentarlo todo, incluso procesos judiciales que no deberían ser transparentes por la secrecía, pero bueno. Claro. Si están en el ánimo de transparentar todo, yo no vería mal que Maite y Ayón, el doctor, pues dijeran, miren, no, hoy analizamos 10 perfiles y estos perfiles son inadecuados porque este señor no tiene ninguna experiencia, esta otra persona, etcétera. Es decir, darle a la gente, darle a los medios las armas para meter un pie, pues, porque si se van a chutar ellos solos todo el procedimiento, pues van a estar más solos de lo que están. Entonces, si hacen este método, pues saben que quieren hacer esta trampa, bueno, pues vamos a sacarlos A a la balcón. luz pública. O sea, yo no me acuerdo ni a quién se lo propuse, Tere, tú te acuerdas, No, pero pues bueno, a nosotros en una entrevista, ya no me acuerdo. sí, pero bueno, eh, yo lo propuse porque dije, pues es que es lo lógico. Eso sería un arma para que estos dos no estuvieran tan solos. No sé cómo veas esa idea, si la ves muy loca o cómo ves. No, yo la veo muy bien y además muy congruente con el principio de máxima publicidad que tiene que privar también este tipo de procesos. Creo que hasta el momento quiero pensar, porque además estaría yo cometiendo una falta si tuviera comunicación con alguno de ellos dos o cualquier Claro. otro integrante del comité técnico, ¿no? Pero quiero pensar que hasta el momento no ha habido ningún intento de agandalle de parte de la mayoría del comité técnico, porque solamente se han valorado requisitos de forma hasta el momento, en el primer filtro. Viene el examen. Quiero pensar que el examen también va a ser calificado de manera objetiva, quizá por una máquina, ¿no? No sé en qué formato vaya a ser el examen, y que si les brinca algo lo van a comentar. La parte o la etapa más delicada va a ser cuando se integren las quintetas, porque seguramente los 5 nombres que ajá. propuso el gobierno para perdón, las 4 quintetas que propondrá el gobierno para mandar a la Cámara de Diputados, pues las van a traer ya hechas y van a Sí, llegar como con nosotros en la Cámara de Diputados. Oigan, sí, sí. ¿qué creen? Miren, ya me Estos tomé la son, libertad de armar las quintetas, aquí están, quién vota a favor, quién vota en contra, 2 votos en contra, adiós. Ahí es donde tiene una responsabilidad muy grande las 2 propuestas del INAE, porque pues son nuestra voz allá adentro, es la voz ciudadana allá adentro auténticamente, es la única manera como podemos saber lo que está pasando, y además hablaría muy bien de su trabajo, pero creo que esa es la etapa más dedicada donde sí requeriríamos que nos dieran cuenta de la gandalla, y si es que lo hay, que así lo han anunciado que lo quieren hacer,
¿no? De que están tratando de sesgar el proceso. Si se va a sesgar ese proceso, se va a sesgar en esa etapa, al momento del armado de las quintetas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar muy pendientes. Pero sí, sí creo que el proceso tendría que ser lo más transparente posible. Lamentablemente no depende de nosotros los diputados, estamos ¿no? completamente ajenos, nosotros ya cumplimos con lo que nos tocaba, que fue lanzar la convocatoria, pero bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas. Insisto, para como lo están previendo ellos, lo que ha anunciado el propio secretario de Gobernación, háganme el favor, el secretario de Gobernación anunciando que su estrategia es irse a una insaculación, ¿a él qué le importa? Es un tema de los diputados y de los partidos políticos, si acaso, que tendrán que ser visores, observadores y nada más, ¿no? Me parece increíble, pero de acuerdo a la estrategia que han marcado, que van a utilizar, pues van por el agandalle a través de la tómbola, y yo creo que no van a tener los perfiles propios, analizando la lista, propios de confianza suficientes para llenar estas 4 quintetas. Tendrán Ya. que buscar otro tipo de perfil y ahí es donde en la tómbola pues todo puede pasar, ¿no? La vida es Sí, una así es. tómbola finalmente. Ujú. No, nomás que te voy a decir una cosa, Jorge. Sí serían como caballitos de Troya que destruirían al INE por dentro. Y a ver, ahí te va. Hace unos días, y tú lo mencionaste al inicio de esta conversación, vimos reacciones muy fuertes de diversos medios importantes en Estados Unidos, el Wall Street Journal, el New York Times, ta. Pero también vimos una reacción muy interesante del Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado habló de que México necesita un instituto electoral autónomo y de que no haya recortes presupuestales que impidan, pues, esta democracia activa, como dicen ellos, o dinámica, no recuerdo exacto el término. Esto tampoco puede de algún modo calmar las ansias de poder de López Obrador. ¿Cómo influye esto desde tu punto de vista en la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo ves esto? En la Suprema Corte yo creo que influye y mucho. Me parece que el hecho de que haya preocupación expresa de nuestro vecino comercial, nuestro principal vecino comercial, sobre el futuro de la democracia de nuestro país por una reforma legal progobiernista que emana del Estado, que emana del poder, que viene del poder, pues es algo que debería de alertar a los ministros. Yo creo que eso es un factor muy importante que se debe considerar. Ahora, las ansias de poder y las ansias de ganar y el presidente, pues ya vimos que no le, pero ni cosquillas le hicieron, ¿no? Hasta se Sí, enojó y dijo que ustedes qué les Ujú. importa y que no se metan donde no los llaman y que el principio de no intervención, el cual él no respeta en Perú, ¿no? Y no por respeta en ejemplo. Brasil y no respeta en Argentina y en otros países, ¿no? Pero bueno, creo que es un factor muy importante. Los ojos del mundo, no estoy exagerando, van a estar puestos en esto. En Venezuela, no les gusta que comparemos los casos, pero ni modo, pues es una realidad. En Venezuela se llevó a cabo una reforma similar. Lo sé. Eh, Permitieron que se llevara a cabo una reforma similar, lo que le permitió a Hugo Chávez acumular poder a través de la designación de el equivalente allá de los magistrados electorales, ¿no? Que hasta le cambió el nombre al tribunal, le puso el Tribunal del Sí, Pueblo, una cosa así, sí, y sí. bueno, pues tripuló las elecciones, o sea, y hoy el sistema electoral venezolano está hecho para que gane el oficialismo, ¿no? Tan es así que pues, es una dictadura. Entonces, bueno, pues ahí es donde tendrían que valorar los ministros, que solo tienen 2 opciones: el cortoplacismo del actual gobierno o ver hacia el futuro, no nada más el de su país. Si quieren ser egoístas, séanlo, pero la ley es la ley, aunque al presidente no le guste, ¿no? Sí. Fíjate que, bueno, esta es una reforma, bueno, una serie de leyes, Plan B, que es netamente distinta de las dos que de alguna forma ya pasó. La de las Fuerzas Armadas pues, la pasó con ayuda del PRI, en una, pues no tan sorpresiva reacción del PRI que se sumó a ellos. Luego vino la cuestión eléctrica, que pues, tú sabes que se detuvo el plan A, pero pasó el plan B.
porque no se alcanzó el número de votos, el de la ley de la industria eléctrica, que de todas maneras la están aplicando y yo creo que la están aplicando más allá de lo que legalmente deberían hacer. Y creo que es parte de lo que van a impugnar, lo que están impugnando los Estados Unidos. Pero esta es todavía más importante que las dos anteriores, porque aquí sí nos estamos jugando el todo. Yo quisiera, y te lo digo casi entre reclamo y consejo, porque sí quisiera que los partidos de oposición hicieran mucho más ruido del que han hecho hasta el momento, hicieran un trabajo explicando. ¿Te acuerdas que tú habías dicho algo semejante? Necesitamos explicarle a la gente que viaja en metro, hacerlos conscientes. Yo esperaría eso, porque no nos estamos jugando el retroceso de 40 años. Y probablemente te voy a decir, es tan Pero, grave ese retroceso que que pudiera significar que nos vamos a tardar décadas en revertirlo. No el siguiente sexenio, no, sino décadas. Porque una vez que ellos agarren el poder, va a ser otra vez empezar como empezaron pues tanta gente del PAN, tanta gente de izquierda que tocaron la puerta, que hicieron, que pues, envejecieron en que la lucha. tocamos, Jaime, que tocamos. Sí, claro, pero yo pienso, por ejemplo, en gente pues histórica del PAN, del PRI, porque también hubo dentro del PRI gente que decía esto no podemos seguirlo haciendo, del PRD, de la izquierda, de muchos tocamos que estuvimos diciendo, ¿tú cómo ves? ¿Necesitan hacer los partidos de oposición más ruido, explicarlo más? ¿Cómo ves eso, Jorge? Yo creo que sí, mira, creo que sí ha faltado pues ese ejercicio, sobre todo en la etapa legislativa, de explicar con más detalle, más profundidad y con más estridencia y más disrupción a la ciudadanía esta reforma. Pero también hay que decirlo que ya estamos en una etapa en la que los ciudadanos tienen el balón. Y al decir ciudadanos me refiero a la sociedad civil organizada, ¿no? Tendría que haber también un llamado de la sociedad civil organizada a la información para multiplicarnos. Necesitamos muchos megáfonos, necesitamos muchas cajas de resonancia para llegar a todo el mundo. En la concentración, no sé si les pasó a ustedes, había mucha gente confundida. Todo el mundo sabía que nuestro ciudadano presidente quiere, como dicen, destazar al INE, ¿no? Ujú. Pero confundían la reforma constitucional con el plan B. O sea, hay una revoltura, bueno, ni el propio presidente lo entiende. No, él De lo un día dice entiende. una cosa y otro día la otra, sigue hablando de recursos para partidos políticos cuando eso ya murió con el plan A, sigue hablando de la elección de consejeros cuando eso ya no tiene nada que ver. O sea, el presidente no entiende su propia reforma. Pero la ciudadanía, a lo que hay que explicarles las consecuencias gravísimas que tú bien estás explicando, Jaime, de lo que puede venir en un futuro. Y sobre todo que milímetro que retrocedemos, milímetro que nos va a tocar décadas recuperar. Hay un principio constitucional que es relativamente moderno, que es el principio de progresividad de los derechos humanos. Cada pasito que avancemos en materia de libertades, de derechos, de garantías en nuestra legislación, no lo podemos dar para atrás. Si hoy en día la mujer tiene derecho a votar, no puede venir un dictadorzuelo mañana a decir ya no tiene derecho, porque está contraviniendo el principio de progresividad, así se llama. Y esto lo tenemos nosotros consagrado en la Constitución desde el año 2011, que vino una reforma constitucional muy importante. Entonces nosotros podemos acudir incluso a instancias internacionales para poder acusar esta situación. Primero hay que agotar las instancias locales para ir a las instancias internacionales. Digo, no, vamos a esperar, esperemos que no tengamos que llegar a este extremo, pero por lo pronto lo que toca es informar. No nada más creo yo a los partidos políticos, creo que le toca también a la sociedad civil organizada. Vamos contra la mañanera nada más, ¿no? Vamos ¿Sí? contra 3, 4 horas diarias de televisión que son replicados por un montón de gente durante todo el día, ¿no? En sus mentiras, pero creo que le estamos ganando la narrativa hasta ahora al presidente. Ya para que los medios internacionales se estén dando cuenta de lo que está pasando, es que creo que por primera vez
los ciudadanos, bueno, desde el 13 de noviembre, los ciudadanos ya le arrebataron el micrófono al presidente y por eso está tan enojado. Él ya no es dueño de la agenda pública y eso lo tiene muy irritado. Pero a ver, Jorge, esta es mi última pregunta, lo prometo, y le dejo el cierre a Jaime. Fíjate que hoy dijo el presidente, pues que él le recomendaba a los ministros que entre justicia y derecho se fueran por la justicia. A mí, bueno, mis pelos azules se me pararon así de puntas, porque no es la primera vez que el presidente lo dice. Y aquí viene una pregunta que te la hago como abogado y como político. El presidente evidentemente no está cumpliendo la Constitución ni la está haciendo cumplir. Creo que las cosas están en un momento en donde no hay que empezar a planear, a pensar eh, qué posibilidades hay de un juicio político al presidente, porque en otros países esto no estaría sucediendo. En otros No, bueno, países, digo, pensemos en un en Perú, impeachment, En Perú. en Perú, en fin, nosotros estamos totalmente, pues como viendo el desfile, ¿no? O sea, vemos y decimos, sí, híjole, sí, qué feo, qué bueno que ya salimos a la calle, que ya levantamos la voz, qué bueno que hay espacios como este y como muchos más, que nos la jugamos todos los días por defender a la democracia, pero que no hay recursos para impedir que un solo hombre destruya la democracia de un país. mira, qué buena pregunta y que da para una profunda reflexión. Te voy a decir por qué. Eh, creo yo que el presidente ignora las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? La división de poderes es clara, el presidente administra, el legislativo lo que hace es crear leyes, modificar leyes, extinguir leyes, y quien las interpreta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y así funciona el equilibrio de poderes, ¿no? Y esto no es de ahorita, esto es la teoría clásica de la división de poderes desde la Revolución Francesa. Eso creo que lo ignora el presidente. Los ministros no tienen por qué elegir entre justicia y ley. O sea, no es ese el tema. El tema es que hay un sistema escalonado de leyes donde una ley secundaria, en este caso general, no puede contravenir nuestra Constitución, ¿sale? Cuando se reformó la Constitución era el momento procesal para determinar si la ley era justa o injusta. No está a discusión eso. Lo que está a discusión es la interpretación de la ley para saber si está contraviniendo otra ley. El presidente, vaya, me parece lo más mañoso del mundo el poner esa falsa disyuntiva, ese falso silogismo sobre la mesa, porque los ministros no tienen por qué elegir entre una y otra. Los ministros tienen que determinar si es constitucional o no lo que se aprobó y punto. Con una valoración personal, de acuerdo, pero no pueden aprobar nada que sea inconstitucional, nomás nos faltaba eso, ¿no? Que los garantes del cumplimiento de la Constitución también la violenten. Ha sucedido, pero no a este nivel de descaro. O sea, entonces a mí me parece que el presidente ahí se siente tan perdido. Esta declaración que mencionas tú, Tere, dibuja de cuerpo entero el estado anímico del presidente en este momento. Sí. Sabe que legalmente tiene perdido el asunto y tiene que recurrir a la parte pasional, a la parte emocional, para poder manipular y ganar una votación que se antoja complicadísima que pueda ganar. Esto me parece que lo dibuja muy bien. Ahora, sobre el juicio político, mira, tenemos muchas reminiscencias de nuestro sistema autoritario del pasado, muchísimas. Y gran parte de lo que estamos viendo en este momento, donde tenemos un presidente profundamente autoritario, se está valiendo de estas reminiscencias del pasado para poder acumular más poder. Y una de estas reminiscencias es nuestro sistema de impeachment, como tú lo mencionabas, nuestro sistema de juicio político. Vivimos en un país, es más, vivimos en el país de América Latina,
quizá quitando a Cuba y Venezuela. Vivimos en el país de América Latina, ¿no? En la democracia de América Latina, si me permiten el término, donde es más intocable el presidente. O sea, tenemos un sistema tan presidencialista, tan anclado al pasado, que el sistema de juicio político está diseñado para que nunca pase un juicio político, ¿sale? De 1917 que se promulgó nuestra constitución a la fecha, ¿sabes cuántos juicios políticos han prosperado? A cualquier funcionario, no hablo del presidente, a cualquier funcionario. No, sí, Cero. algunos. Ninguno. No, juicio político ninguno. Desafuero sí, esa es otra cosa. Sí, eso fue. Es otro rollo. Una cosa es el juicio de declaración de procedencia, que es a lo que le llamamos desafuero comúnmente, el del propio López Obrador, el de René Bejarano, el de la que llamaban la chapodiputada, el del hermano de mi compañero diputado Leonel Godoy, el exgobernador de Michoacán, etcétera. Ha habido muchos casos, ¿no? De juicios políticos, ninguno, y menos al presidente. El presidente no es sujeto de juicio político, por más que digan lo contrario. Les voy a explicar brevemente todo lo que tiene que pasar para que pueda prosperar un juicio político al presidente. Cualquier ciudadano, cualquiera, Juan Pérez, Pedro Rodríguez, María Jiménez, puede llegar a la Cámara de Diputados y decir, buenas tardes, vengo a presentar un juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por tal y tal cosa. Muchas gracias, les sellan de recibido. La Secretaría General de la Cámara turna ese documento a un órgano interno que tenemos que se llama Subcomisión de Examen Previo, que solamente ha sesionado una vez en toda la legislatura para instalarse y no ha analizado un solo juicio político. ¿Saben por qué? Porque entre ese listado de juicios políticos vienen 14 juicios políticos a López Obrador y 3 a Gertz Manero. Y mejor no le seguimos al resto de los funcionarios. Claro. Entonces, nunca les va. Sí, también hay otro, también hay uno contra Lorenzo Córdoba y etcétera. Entonces, se convierte en una suerte de complicidad porque a nadie le conviene abrir la caja de los juicios políticos. Una vez que delibere, que no va a suceder, se los adelanto, la subcomisión de examen previo va a hacer un filtro para decir cuáles cumplen con requisitos de validez los juicios y cuáles no. El listado de juicios que sí cumplen con validez lo turna a otro órgano que se llama se me fue el nombre, sección instructora, ¿no? Okay. La sección instructora cita a las partes, valora pruebas, recibe alegatos y emite un dictamen. Si el dictamen es positivo, ¿sí? Al lugar proceder en juicio político contra el presidente López Obrador, lo turna al Pleno de la Cámara de Diputados. El Pleno lo tiene que aprobar por mayoría calificada. Si lo aprueba por mayoría calificada, acusa al presidente ante el Senado de la República, donde tiene que volver a empezar todo el proceso que les acabo de decir. Pues, ¿cuándo vamos a enjuiciar a un presidente en este país? Jamás. Ni a un expresidente ni a nadie. El sistema está hecho para que no pase nada. Entonces, uno de los grandes pendientes que hay es, creo yo, el elaborar una verdadera ley de juicio político que quite estos candados proteccionistas que son, insisto, reminiscencias del pasado autoritario y que cuidan al presidente, pero bueno, lo tienen cuidado, sobre cuidado, y luego todavía le ponen un candado y le ponen cadenas y le ponen un guardia afuera y le ponen escoltas para que nadie lo toque. Entonces, es difícil, pero pues una vez pasado su mandato, pues algo tendrá que hacerse. Digo, en México todavía no es un deporte nacional enjuiciar expresidentes como en Perú, donde creo que los últimos 5 o 6 han estado en la cárcel, ¿no? Y hasta uno se suicidó en la cárcel, ¿no? Lo que pasa. Pero por lo menos denos la oportunidad de expresarnos cuando no estamos de acuerdo en la forma de gobernar o cuando hay abusos y excesos, ¿no? Es una mala noticia, pero no se va a enjuiciar al presidente porque el sistema está hecho para que esto no suceda. Muy bien. Pues Jorge, agradecerte nada más pues tu participación, tus palabras, tus explicaciones, decirte que estoy de acuerdo contigo, es el momento de la ciudadanía, pero la ciudadanía necesita más que nunca la guía y la experiencia de los partidos. Entonces los partidos tendrán que estar a la altura de eso. Te agradezco de veras infinitamente. Ahora sí que
esta segunda entrevista, que espero que no sea la última, por supuesto. Tercera Ahora sí que, ya. tercera, Espera. para que te conviertas en una especie de corresponsal de lo que está pasando allá. Muchas gracias, Jorge. No sé si quieres agregar algo, Tere, Sí, yo tú. nomás quiero dejar sembrada aquí una idea. ¿No crees, Jorge, que sería el momento de hacer mesas, seminarios, discusiones sobre esto que hemos hablado, sobre el juicio político? ¿O, o, o qué estamos condenados? A lo mejor es el momento de empezar. No sé si para el 2024, si para el 30, yo ya no estaré aquí, pero pues te quiero decir que yo creo que es el momento de empezar a plantear esos temas y ver cómo los resolvemos, ¿no? Fíjate que alguna vez, hace muchos años, platicando con Muñoz Ledo, él hablaba de, bueno, ¿y por qué un sistema presidencial? ¿Por qué no un sistema parlamentario? Y yo cuando oía eso decía, ay, Porfirio, tan inteligente, pero pues, híjole, y ahorita hay veces que pienso y digo, y a lo mejor por ahí, y a lo mejor, en fin, no sé, yo no soy politóloga, ni mucho menos, pero sí creo que sería el momento de empezar a plantearnos estos temas antes de que el destino nos alcance, ¿no? Pero bueno, con esto yo termino. Gracias a nombre de Jaime Guerrero, al nombre mío propio. Gracias, doctor Triana, Jorge Triana, muchas gracias. Gracias a ustedes y nada más concluiría con esto. Coincido en que es momento de la ciudadanía y creo que es momento de que los partidos políticos de oposición, que tenemos un desgaste enorme, le permitamos a la ciudadanía que tome el liderazgo de este movimiento histórico, ¿no? Muy bien. Estaremos no para tripular este movimiento, sino para acompañarlo nada más, y esa es nuestra labor y la vamos a cumplir. Y ojalá que platiquemos después del fallo de la Corte y que este sea favorable para la democracia y el futuro del Lo país. haremos, Jorge, lo haremos. Muchas Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Quiénes somos la oposición. Denle like, suscríbanse y si nos pueden donar, dónenos, porque esto del periodismo independiente es una cosa complicada, pero aquí seguimos. Gracias, Jorge. gracias, hasta luego. Gracias, que estén bien, hasta luego. Ay, Gracias. adiós.